Zapatero. Hoy vamos a hablar de un tema que he estado viendo últimamente. Puedo hacerlo. Dicho esto, de otro vídeo. Vamos a ver. Porque se ve que en el PSOE han vuelto a robar. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional. Este es el que ha robado, ¿vale? El de la miniatura. Citándome como investigado. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público. Es expresidente este tío. En relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Finalmente, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, ha sido imputado por la Audiencia Nacional, uno de los más altos tribunales del país. Y ojo que no se le imputa de uno ni de dos, sino de 3 delitos diferentes, aunque muy relacionados entre sí. Hablamos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. 3 delitos que algunos juristas incluso conocen como el trío de la corrupción. Básicamente porque muchos de los escándalos de corrupción económica que involucran a políticos implican precisamente la comisión de estos 3 delitos. Amigos, la diferencia en este caso es que Zapatero es el primer presidente de toda la historia de la democracia de España en ser imputado por un juez. La UDEF, la Policía Judicial, ha estado registrando tanto el despacho del expresidente en la calle Ferraz, justo enfrente de la sede nacional del PSOE, como la empresa What the Fab, que es la sociedad de sus propias hijas. De los registros, que han llegado a durar hasta 5 horas, se han extraído ordenadores y maletines con documentos. Y esto, bueno, esto seguramente no sea más que el principio. La Audiencia Nacional sitúa a Zapatero en el vértice de una red de 9 sociedades carentes de actividad real. La batalla judicial que empieza ahora puede condicionar todo el rumbo político del país. Y deja claro que dentro del PSOE, amigos, hay un problema muy pero que muy serio. Y eso por no hablar de las ramificaciones que este caso tiene en otros países como Venezuela. Así que prestad mucha atención a todo lo que os vamos a contar a continuación, porque en esta historia hay mucha tela que cortar. Arranquemos. Amigos, estamos ante una de esas imputaciones que pueden marcar un antes y un después en la política española. Y por supuesto, ante una de las peores noticias para el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, hablemos claro, Zapatero no es solo un expresidente del gobierno. No es el típico expresidente que tras terminar su mandato se ha retirado a vivir tranquilo como una especie de jarrón chino aparcado en una esquina. No, Zapatero ha sido y sigue siendo una de las figuras más influyentes en el PSOE. A veces desde las sombras y en otras ocasiones desde el más brillante de los focos mediáticos. Sin ir más lejos, Zapatero ha estado haciendo campaña electoral hace no mucho junto a María Jesús Montero, la exministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Ministra de Hacienda. Ministra de sacar dinero. Candidata socialista a las elecciones andaluzas. Una presencia estelar a la que ella misma se refería tal que así. Me tenéis que permitir que esté especialmente contenta porque tengo aquí a mi talismán, al presidente Zapatero. ¡Qué suerte! Pero tengo yo una duda. ¿El PSOE no era color rojo y Vox era verde? En plan, porque esto es como que no, en plan, color verde de fondo y el logo del PSOE, eso no, como que no cuadra, ¿no? O soy yo que he sido daltónico toda mi vida y se me acaba de curar ahora mismo. ¡Qué suerte tiene este partido! Y el presidente Zapatero es un referente de mi partido. Y no solo es un referente por rojo. La tarea que desarrolló. Yo te quiero agradecer, José Luis, esa actitud permanente del militante de estar al servicio de su partido. Uy, ¿esto cuenta como admisión de corrupción? Porque acabas de decir que un tío de corrupto, un corrupto que le han imputado, es en plan... es muy importante para tu partido y es un referente y no sé qué. Un talismán que, por cierto, le ha valido a Montero para conseguir el peor resultado histórico por escaños del Partido Socialista en Andalucía, que es la mayor región de España. Pero amigos, de eso ya os hemos hablado hace nada en Visual Economic. Y ojo, porque aunque resulte increíble, en buena parte del PSOE y de la izquierda social española siguen considerando a Zapatero como un referente y como un auténtico activo político. Un referente, aunque sea con mucha diferencia una de las figuras más polémicas, más controvertidas y que más dividen a la sociedad española. Para la izquierda, Zapatero es la figura que trajo numerosos avances en derechos y libertades, como el matrimonio igualitario o una mayor libertad para abortar. Pero para la derecha,
Es el causante de la ruptura de España con Occidente y Estados Unidos, el presidente de la división de la memoria histórica y de la irrelevancia en la escena internacional. O también el presidente bajo cuyo mandato se produjo en España la brutal crisis económica y financiera de 2008. Pensaba que era más antiguo. Y luego, para los que nos veis desde fuera de España, en especial desde América Latina, es posible que conozcáis a José Luis Rodríguez Zapatero precisamente por sus constantes andanzas promocionando todo tipo de gobiernos y candidatos de izquierdas, incluidos los pertenecientes al conocido como socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo. Y en Venezuela, bueno, ¿qué os voy a contar? Probablemente Zapatero os genera un enorme rechazo por su papel como mediador, o, bueno, mejor dicho, como facilitador para el gobierno de Maduro antes y de Delcy Rodríguez ahora. Soy retrasado. ¡Joder! Facilitador. Hostia, no me sale. Faciliza. Ni puta idea. Falici no sé qué. De un tío que vendía droga al Maduro. En otras palabras, que más que ante una imputación, estamos ante un brutal terremoto político, Hemos tanto hablado, dentro hago como vídeo, fuera ¿no? de las fronteras de España. Y por eso hemos querido montar este vídeo. A continuación, no solo os vamos a contar en qué consisten los delitos de los que se le acusa al expresidente y por qué se le imputa con ellos. También os vamos a contar cómo, según el juez instructor que esté investigándole, Zapatero puede ser el líder de un esquema que habría cobrado y ocultado comisiones ilegales e incluso quizás lavado de dinero sucio de Venezuela. Porque sí, ya sea por un motivo encima se acaba cuando hablamos de Zapatero, la eso nos obliga a narcodictadura hablar de también Venezuela. Todo termina apuntando a ese país. Se acaba pasta Ojo, de ahí. un apunte. Todo lo que vamos a ver a continuación no es una sentencia firme, sino una acusación. Zapatero no será culpable hasta que lo determinen los tribunales. De momento es eso, una sospecha. Y tiene que prevalecer, lógicamente, la presunción de inocencia. Pero, ¿sabéis qué? Hay cobros que sí sabemos que se han producido. En cualquier caso, antes de ir con todo este embrollo, presta mucha atención es como a esta noticia. Porque prácticamente The seguro, ¿no? Republic acaba de aumentar al 3% TAE la rentabilidad de su cuenta para que el repunte de la inflación que estamos experimentando no se coma tu dinero. Si has escuchado, voy a tener... Sí, casi me como la broma. Te devolverá tu cuenta con una renta. Vamos, sí, ya con el escándalo del año en España. Atentos. Zapatero, el omnipresente. Bien, lo primero que tenemos que saber es exactamente por qué se acusa a Zapatero de tráfico ¿Por qué? de ¿Por qué? influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Porque es que además es muy probable que durante estos días oigamos que este es otro caso de lawfare, es decir, de persecución judicial por motivos ideológicos. Una excusa que últimamente está a la orden del día, pero que en este caso no hay por dónde cogerla. ¿Por qué digo esto? Pues porque el juez que le ha imputado, José Luis Calama, no es que sea considerado precisamente un juez dudoso, ni tampoco se le considera un halcón de la derecha ni nada por el estilo. De hecho, este mismo juez permitió a la izquierda berchal en el País Vasco homenajear a Henry Parot, un terrorista de ETA acusado de cometer o participar en una veintena de atentados que dejaron tras de sí más de 80 muertos y 200 heridos. También es el mismo juez que dirigió la causa por espionaje con el software israelí Pegasus contra el gobierno de Sánchez. O, sin ir más lejos, el que investiga una presunta financiación ilegal del partido de Alvise Pérez. Así que, no. Nada de lawfare. Pero hecho este apunte, vamos ya con... Investigan al PP y dicen, no, al PP le paga. La trama por la que se acusa a Rodríguez Zapatero. Insisto, es una acusación, no una condena. Hasta que no sea formalmente condenado por un tribunal, Zapatero no es culpable. Pero, como os digo, en cualquier caso, sí que sí hay cobros que resultan bastante cuestionables. Así que la pregunta es, ¿qué señala exactamente el auto judicial? Pues, amigos, sitúa al expresidente como el supuesto líder de una estructura de tráfico de influencias cuyo objetivo final era la obtención de un beneficio personal. Concretamente hablamos de una trama que quería no solo dinero. tiene una línea de influencias, sino dos. La primera es la que tiene que ver con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el papel de Venezuela. Y la segunda es la línea china a través del Gates Center, un lobby de Zapatero con contactos y negocios con empresas del gigante asiático. Pero si os parece, empecemos por la primera de las dos, que además es la más importante. Hablamos de Plus Ultra y Venezuela. Para los que no estéis muy puestos en el tema, lo primero que tenéis que tener claro es qué es exactamente Plus Ultra. Pues bien, Plus Ultra es una pequeña aerolínea española que en el momento de los hechos, allá por los años 2000 y 2021, era todavía muy pequeña. Fundada en 2016, apenas contaba con 6 aviones arrendados, con los cuales operaba entre Madrid y destinos en América Latina como Lima, Quito, Guayaquil
o Caracas. En el momento del rescate, la compañía era de hecho propiedad mayoritariamente de accionistas venezolanos, que tenían alrededor de un 60% de la propiedad. Y por eso es por lo que en España muchos se refieren a ella como la aerolínea venezolana. Pues bien, en julio de 2020, cuando la pandemia de la COVID-19 prácticamente paralizó el transporte aéreo, sí, el no gobierno se podía volar. creó el famoso FASE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La idea de este fondo era rescatar a compañías supuestamente estratégicas que estuvieran siendo golpeadas duramente por la pandemia, para así evitar que cayesen. Y entre ellas aparece... Es que en realidad para una aerolínea, en plan, volar es ilegal. Tú te dedicas a volar, a hacer vuelos. Volar de momento es ilegal hasta que se acabe el COVID. Nadie sabe cuándo se va a acabar el COVID. Es jodido. Que junto a Air Europa pidió ayuda al gobierno. El problema es que Julio Martínez Sola, el presidente de la compañía, sabía que le resultaría muy complicado cumplir con las condiciones para presentarse como una compañía estratégica española. Pero milagrosamente y contra todo pronóstico, en marzo de 2021 Plus Ultra pasó el examen y el gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros, 19 millones en un préstamo a 5 años y 34 millones en un préstamo participativo a 7. Préstamos, sí, pero en muy buenas condiciones. Y amigos, ahí es donde empezó el lío. La tesis oficial es que la conectividad con América Latina era estratégica. Pero, claro, dado lo diminuta que era la compañía y que encima era mayoritariamente de capital venezolano, la tesis, pues, era bastante discutible. Y por eso comenzaron a llover querellas del Partido Popular, de Vox y de Manos Limpias. Básicamente, desde el primer día, la oposición sostuvo que aquello olía muy, pero que muy mal. ¿Por qué el gobierno rescataba con dinero público en una aerolínea tan pequeña y en manos de accionistas venezolanos? Sea como sea, la primera investigación a lo mejor esos accionistas venezolanos se llamaban Maduro. Judicial acabó archivando el caso. La operación podría ser, sí, políticamente controvertida, pero en principio se ajustaba a derecho. Claro que la calma duró hasta que entraron en juego nuevas informaciones. A lo mejor no fue un préstamo, a lo mejor le pasaron dinero a Maduro. ¿O no? Aportadas por las autoridades de Francia y Suiza. La investigación apuntó a la existencia de una presunta red asentada en España, Francia y Suiza, integrada por personas nacionalizadas como españoles y que se dedicaría al blanqueo de capitales. Concretamente, aquí se hablaba de blanquear dinero procedente de ventas irregulares de oro del Banco de Venezuela y del programa CLAP, las famosas cajas de alimentos subsidiados del chavismo. De esta forma, el Estiga, la Audiencia Nacional, sería más o menos así. Primero, sociedades vinculadas a esta presunta trama habrían prestado dinero a Plus Ultra. Después llegó el rescate público del gobierno español con 53 millones. Un dinero que Plus Ultra habría usado en buena medida para devolver los préstamos que había recibido. ¿El resultado? Pues básicamente una operación de blanqueamiento de capitales. Y amigos, aquí es donde aparece el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que ha imputado a Zapatero dentro del caso Plus Ultra por haber tenido un papel crucial en toda la operación. Sé que le pasó dinero a Maduro y le pillaron. Según el auto judicial, José Luis Rodríguez Zapatero fue quien consiguió que el rescate a Plus Ultra se produjera. Es decir, que el gobierno la considerase como una compañía estratégica. Y aquí... bueno, aquí es donde llegamos al epicentro de todo. Y es que aparentemente Zapatero intermedió con el gobierno el rescate a cambio de una suculenta comisión. Y además, para llevar a cabo la operación, utilizó la empresa de un íntimo amigo suyo que podría haber actuado como testaferro. Estoy hablando de Julio Martínez Martínez, cuyas empresas quizás actuaron como vehículo instrumental. Y ojo aquí a las fechas porque resultan cruciales para señalar que la empresa del tal Julio Martínez, llamada Análisis Relevante, habría vestido lo que en realidad era un cobro por tráfico de influencias como si fueran honorarios de consultoría estratégica. Ojo a las fechas. Fijaos, el 3 de julio de 2020 el gobierno aprobó el FASE. ¿Y qué pasó al día siguiente, es decir, el 4 de julio? Pues que según el auto judicial sonó el teléfono y un interlocutor le soltó a Julio Martínez Sola, es decir, al presidente de Plus Ultra, textualmente lo siguiente: lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Es decir, el rescate todavía no se había concedido a nadie, pero la red liderada por el expresidente ya se habría puesto en marcha. Y a partir de ahí la cosa pues se acelera. El 22 de julio se produjo una reunión en el Ministerio de Transportes con altos cargos del ministerio y directivos de Plus Ultra. Una reunión donde aparentemente se dijo: nuestro pana, es decir, nuestro amigo Zapatero, está detrás. Y oh sorpresa, al día siguiente, el 23 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el FASE. Y el 24 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden con los criterios para acceder a las ayudas. Criterios que habrían sido consensuados o negociados de alguna forma con los propios directivos de esta aerolínea. No sé, demasiada influencia para una empresa tan diminuta, ¿no os parece? Sí. Pues atentos, porque 6 días más tarde, el 29 de julio, se vieron los dos Julios, es decir, el presidente de Plus Ultra y el amigo íntimo de Zapatero. Y justo un día después,
sorpresa, aparecieron las primeras facturas de un contrato de asesoramiento entre Plus Ultra y Análisis Relevante por unos 6.000 euros al mes durante 12 meses. Que huele a gato ¿Asesoramiento de qué? podrido. Pues... No era así bueno, la expresión, vosotros pero me la mismos. En las suda. escuchas, los propios directivos de Plus Ultra parecen reconocer que aquello no era más que un maquillaje y que además las cifras se doblarían cuando En plan, empezasen ¿qué? a recibir el dinero Nada, del gobierno. nada. Vamos, una jugada de libro de tráfico de influencias. Básicamente, no tiene pinta de otra cosa. Pero quizás lo más bestia del auto está en lo que ocurre el 26 de febrero del año 2021. Fijaos, ese día Julio Martínez Martínez, es decir, el amigo íntimo de Zapatero, felicitó anticipadamente a los directivos de Plus Ultra. Y digo anticipadamente porque fue él mismo el que les comunicó la fecha exacta en la que el Consejo de Ministros aprobaría el rescate. Insisto, hablamos del 26 de febrero. ¿Cuál es el problema? Pues que el Consejo Gestor del FASE no se reunía hasta el día 2 de marzo. Es decir, para entendernos, que la trama ya sabía la decisión del gobierno antes incluso de que el órgano responsable estudiase y decidiese sobre el caso. Pero O sea, yo lo sabían todo, yo tenía todo planeado. Relevante por la gestión, pero ¿realmente ese dinero acaba en el bolsillo de Zapatero o no? Pues amigos, según el análisis financiero de la investigación, la respuesta es que claramente sí, y que además lo hizo Se lo robó con todo. creces. Porque lo cierto es que Análisis Relevante no solo recibió fondos de Plus Ultra, también recibió fondos de Softgestor, del grupo Que luego Aldesa. vendrá un puto random que no tiene ni puta idea de los comentarios y decirme, pero si tú no pagas impuestos, yo, pues, tú eres subnormal, bro. Que sí, que no pago ni un putísimo granito de arena en comparación a pues la gente que trabaja y que sueldo, pero yo también pago impuestos. Yo, si me compro, por ejemplo, voy a vender mi Nintendo Switch, que la podéis ir a comprar, he subido un vídeo con el enlace para que la compréis si estáis interesados en comprarla. Si yo la vendo vendo mi Nintendo Switch y luego me compro un micrófono y no sé qué, por ejemplo, 300 pavos, si sacamos la calculadora para no equivocarnos, podemos ver que de los 300 euros, si le restamos el 21%, ¿veis? Podéis ver aquí la operación, si le restamos el 21%, me queda que... no, pero es subnormal. Le restamos el 79% a 300, le restamos el 79%, porque es pues para que nos quede lo que he pagado de impuestos. Yo, al comprarme una cosa de 300 pavos, resulta que pago 63 euros de impuestos. A mí 63 euros me toma un mes y medio conseguirlo de la paga que me dan mis padres. Eso me toma un mes y medio de mi paga dado directamente hacia el gobierno, hacia este tío, para que luego me lo robe. En plan, yo le he dado 63 pavos, que es un mes y medio de mi paga, a este puto random y se lo ha quedado. Se lo ha robado. Y de otra sociedad llamada Inteligencia Prospectiva. En total hablamos de más de 941.000 euros entrando Y esto de los 300 euros, de hecho, lo voy a hacer. En plan, me voy a comprar cosas que valen 300 euros vendiendo mi Nintendo Switch. Esto no es una cosa hipotética, voy a hacer eso. Y por tanto le voy a pagar 63 euros a este puto random que me ha robado. Para que se lo robe también. la sociedad del amiguito de Zapatero. Es que yo me cago en dinero su que puta luego se madre. repartió de la siguiente forma. Casi $500.000 fueron transferidos directamente al expresidente. Y casi 240.000 euros fueron a parar a una sociedad llamada What the Fuck, que casualmente pertenece a las hijas de Zapatero. Las hijas de Zapatero facturaron 3.000 euros al mes al conseguidor de Plus Ultra, aunque no trabajaran. Flow, hermano de Pedro Sánchez, que no sabe dónde trabaja, pero cobrar sí que sabe dónde cobra. Las hijas del expresidente del gobierno usaron su agencia de publicidad WTF SL para cobrar una iguala de 3.000 euros mensuales por supuestos servicios de diseño a Análisis Relevante SL, la mercantil que recibió fondos de Plus Ultra. Otra vez Según todo parece, estos mezclado con el fondos fueron Plus Ultra canalizados este de mediante mierda. contratos de asesoría o consultoría, sin que, por supuesto, ese servicio se prestara realmente. Y ojo que la cosa no termina aquí, porque Inteligencia Prospectiva, otra empresa vinculada al rescate de Plus Ultra, metió adicionalmente 1,2 millones de euros más en el círculo. Un dinero que repartió entre Análisis Relevante, What the Fuck y una tercera entidad llamada Gay Center. Sobre esta última os vamos a hablar más en un momento, pero sí que podemos decir que en la práctica también está controlada por el propio Zapatero. Pero ojo amigos, porque justo aquí es donde la trama se vuelve todavía más internacional. Porque, sorpresa, otra empresa del tal Julito, es decir, del amigo íntimo de Zapatero, recibió otros 530.000 euros en 530.000 euros más, que me roban. Casualmente coincide con el 1% del rescate de 53 Que roban. millones que recibió Plus Ultra y que, como os digo, fue a parar a Dubái.
Y ojo, porque el juez también destaca transferencias a nombres de las hijas de Zapatero, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos. En definitiva, que todo apunta a una suculenta comisión a cambio de facilitar un macro rescate con dinero público. Lo que, como os digo, sería una jugada de corrupción de toda la Básicamente, vida. Y además, si lo se pensáis, llevan con la excusa de la empresa esta de aviones de mierda, se llevan la excusa pues para sacarse pasta. Para sacarse pasta. Básicamente para decir, esto de aquí, que habéis pagado todos vosotros, para mí, para el bolsillo. Es alucinante, porque es difícil de comprender que todo un expresidente se ensucie de esta forma por una cantidad que, a ver, tampoco es para lanzar cohetes. No sé, la sensación es que los políticos españoles se venden muy baratos, lo cual es un problema porque quiere decir que la cosa puede estar bastante, pero bastante más extendida de lo que parece. Claro que eso es otra historia. Y ojo a este Entonces, si yo tengo la cantidad esta de dinero, puedo comprar a Pedro Sánchez para que haga una ley que sea lo que me salga a mí de los cojones, ¿no? detalle, porque en toda esta trama aparece, para colmo, un personaje sorprendente. Estoy hablando de Miguel Rodríguez Torres. Este tipo es un ex general venezolano que fue responsable de la inteligencia interior, ministro del Interior de Nicolás Maduro y uno de los tipos que ayudó a construir el SEBIN, es decir, la temida policía política del régimen chavista. Pues bien, en 2018 fue detenido por el propio aparato que él había contribuido a construir por ciertas tensiones con el entonces presidente Maduro. El tal Rodríguez Torres se pasó casi 5 años en prisión y al salir, bueno, esto fue lo primero que dijo. Quiero hacer una mención especial al presidente Zapatero, que durante casi 3 años batalló incansablemente para conseguir este éxito. Le estaré eternamente agradecido con su gesto, su solidaridad y con su afecto. Pues bien, hoy este ex general venezolano vive en Madrid y su nombre aparece vinculado a un plan de maniobras que tenía el objetivo de apuntalar una posible vía del sí. Es decir, una transición controlada en Venezuela que pasaba por sacrificar a Maduro pero mantener al régimen. Que, oh sorpresa, es básicamente lo que ha ocurrido. Lo cual nos da una pista sobre las conexiones de Zapatero, un expresidente que lleva años operando en el ecosistema Venezuela, la empresa esa de aire y todo el dinero de la gente para él. Venezolano, mano a mano con actores del régimen y también con chavistas caídos en desgracia y otros rescatados. Y justo en este contexto, pues ya lo veis, comisión al canto por apoyar a una aerolínea de capital venezolano que además podría haber ayudado a blanquear dinero del régimen. La cosa, amigos, no puede sonar peor. Claro que un momento, porque el caso no termina ni siquiera en Plus Ultra ni en Venezuela. Ahora que hay más, hay más. Al Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China. Un órgano que de primera suena casi como a una cámara de comercio tipo ICEC chino, pero que en realidad esconde una línea directa hacia Moncloa a través del propio José Luis Rodríguez Zapatero. La verdad, básicamente parece que estamos ante un nuevo negocio para cobrar comisiones a cambio de abrir las puertas del gobierno de España a empresas chinas. Vaya tela con José Luis. Atentos. Lo mismo de Venezuela lo ha hecho en China, el notas. Bien, lo primero que tenéis que saber es que este llamado Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China tiene su sede oficial en la calle Ferraz, es decir, a pocos metros de la sede del PSOE. Aunque lo cierto es que ahí no existe ninguna operativa real. De hecho, el teléfono de contacto ni siquiera es español y quien mueve el día a día no es Zapatero, sino el empresario chino Pan Feng, que opera directamente desde China. Pues bien, el caso es que presuntamente Zapatero no solo habría actuado como figura institucional o diplomática informal con el gigante asiático. No, también habría ejercido como consultor privado de compañías de este país interesadas en expandirse en Europa. ¿De qué tipo de consultoría hablamos? Pues creo que os podéis hacer una idea. Por ejemplo, Quick Laser, una gran empresa industrial china, ha reconocido públicamente haber contratado al propio Zapatero como asesor para su expansión europea. Y Huawei pues aparece constantemente orbitando también en torno a esta especie de círculo político y empresarial. Y claro, eso hace automáticamente que contratos como este resulten pues muy sospechosos. El gobierno paga 12 millones a la China Huawei por custodiar las escuchas policiales. 12 millones. De hecho, durante el viaje oficial de Pedro Sánchez a China en septiembre de 2024, Zapatero al parecer habría organizado encuentros privados entre miembros del gobierno de España y empresarios chinos clientes suyos. Reuniones que ni siquiera aparecían en la agenda oficial del viaje. Y amigos, evidentemente no es lo mismo por amor al arte. No, sabemos que Zapatero también cobró por ello. Es decir, el expresidente, que todavía está muy activo dentro del PSOE y que mantiene estrechos contactos con altos cargos del gobierno, se dedica básicamente a cobrar por facilitar el acceso de empresas a la máxima autoridad del Ejecutivo español. Lo cual, la verdad,
¿Qué queréis que os diga? Muy bien, no suena. Ya. Y ojo, porque en paralelo la trama Estoy tenía diciendo ya todo el montado rato, ¿qué me aparentemente pasa? otro negocio. Una operación de compra-venta de Es que tienes razón. petróleo venezolano con descuento en la que el grupo del expresidente ejercía de puente entre esos empresarios chinos y el régimen de Nicolás Maduro. Con sorpresa, la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la puerta de entrada al otro lado del charco. ¿Y cómo aterrizaba todo ese dinero? Pues por la pieza que ya os he mencionado antes, el Gate Center. El Gate Center se trata de un think tank pro-chino impulsado por el propio Zapatero, que es quien preside su consejo asesor, junto a Fan Jion-du, un empresario investigado por el CNI por presuntos vínculos con el espionaje del gigante asiático. Espiado por el FBI y junto con un presidente de España, un expresidente de España, como que no pega, ¿no? Broma todo. Pues bien, el No mismo debería Gate estar ahí. Center, o casualidad, llegó a tener a Huawei como cliente justo cuando Zapatero presionaba para facilitar el despliegue del 5G chino en España. Y la pregunta es, ¿y todo esto a cambio de qué? Dinero, entiendo. Pues aquí, amigos, O viene dinero. la chicha de esta otra O línea de la dinero. trama. Y es que en el ¿Qué Gate quieres, tío? Center ¿Dinero entraron o casi dinero? 620.000 euros transferidos desde dos sociedades de la propia trama. De esa cantidad, unos 171.000 euros fueron directamente al bolsillo personal de Zapatero. Y otra parte adicional fueron a What the Fuck, la empresa de sus hijas, que además también facturaba el propio Gate Center. Vamos, que todo esto empieza a Qué señalar un cagada. entorno político y familiar moviéndose constantemente en la frontera entre influencia institucional, consultoría privada y negocios internacionales turbios. El tráfico de influencias de toda la vida. Redes de influencia que conectan a Venezuela, con China, con el gobierno de España y con un montón de empresas. Y todo ello facilitado por el propio gobierno del Partido Socialista Obrero Español. La pregunta ahora es, ¿se confirmarán estas acusaciones? ¿Podría acabar el expresidente, uno de los grandes ídolos de buena parte de la izquierda española, en la trena? ¿Conseguirá demostrar que realmente No sé. existieron todos esos trabajos por los que cobraron él y sus hijas y que el auto califica claramente de ficticios? ¿Habrá más operaciones como esta? ¿Cómo demonios es posible que un expresidente de España monte semejante tinglado por 2 millones de euros? Pues amigos, Bueno, amigas, 2 millones de euros son 2 millones de euros. todo esto se irá sabiendo a lo largo de las próximas semanas o meses, pero mientras tanto podéis dejarnos vuestra opinión por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, En si esta este vídeo os ha ocasión por resultado aquí interesante, abajo, no olvidéis porque darle ahí al no botón de podéis. like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Y muy importante, no olvidéis que Trade Republic acaba de aumentar Y no voy a comerme otra promo. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis mi opinión sobre esta mierda. Ya os sabéis que yo también, y pues, vosotros también, 100% pagáis impuestos. Por tanto, vosotros también, 100% nos roban. Dicho esto, y acabando este vídeo, recordad, dale like, suscribiros y bye bye.